Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Muy buenos días, hermanos y hermanas, muy buenos días, familias santas de Dios. Hoy nos reunimos una vez más y en este día del Señor le agradecemos enormemente. Es el cuarto domingo de Pascua y estamos nosotros recordando y celebrando en este domingo una de las figuras más hermosas que podemos tener de Dios para nosotros. Él hoy nos recuerda que es el buen pastor. Hoy celebramos el Día del Buen Pastor. También en el día de hoy nosotros nos unimos a una jornada especial de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, recordando ese pastoreo de Cristo. Entonces le pedimos al Señor que siga enviando nuevas vocaciones a ese mismo pastoreo, a la vida vocacional consagrada. Y nosotros en esa vida le pedimos al Señor que nos siga guardando, guiando y cuidando en su iglesia, en el rebaño que Él ha querido unir. Entonces oremos muy grandemente hoy pidiéndole al Señor que envíe nuevos operarios a su mies. Oramos por la mente, el corazón de todos los jóvenes, porque en ellos es donde reside propiamente ese llamado del Señor. Claro, oramos también desde los niños y los adolescentes para que puedan escuchar bien la voz del pastor que de pronto los esté llamando a una vocación consagrada, y le pedimos al Señor bendiciones abundantes para ellos. Así que démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios también hoy acordándonos de tantos pastores que el Señor nos ha dado en la vida. Y con decir pastores me refiero a tantas personas que han tenido que ver con nuestra vida y que de alguna u otra manera siempre nos han regalado de las gracias que ellos tienen por Dios, y así nos han ayudado en muchas formas, sean pastores como nosotros que nos dedicamos a la vida ministerial y también religiosa, y que han tenido que ver con la vida de ustedes, y denle gracias a Dios por esos pastores que pudieron darle a ustedes los sacramentos, que de muchas maneras los han atendido y les han ayudado, tantos religiosos, tantas religiosas que han podido ayudar en sus vidas, que les han dado algo de su enseñanza, de lo que ellos tienen, que se han preocupado, que los han cuidado, y le damos gracias a Dios. Pero acordémonos también y le damos gracias a Dios muy bellamente por esos buenos pastores que pudimos tener nosotros y que nos cuidaron para que estuviésemos vivos, que por ellos nos dieron la vida, y le damos gracias a Dios por ellos, por papá y por mamá, y le rogamos grandes bendiciones para sus vidas. Así que celebremos pues con mucha alegría esta Santa Misa del día de hoy. También hoy tenemos unas intenciones que vamos a ofrecer. Oramos por el eterno descanso de María Cruz Contreras. Hoy sería el día de su cumpleaños en esta tierra, pero ya está en el cielo, y le pedimos al Señor que la lleve a disfrutar de esa bendición eterna de su alegría. También el eterno descanso de Regina González, Josefina y Nancy Galvez. Le pedimos al Señor salud para Ruthie Romero, María Cervera, Elena Santano Gaitán, Socorro Gaitán Ramírez, Carmen Vega, por el cumpleaños de Celia Cervera, Maricruz Gutiérrez, Adrián Vázquez, Pedro Valderas, Maricruz Valderas, y el aniversario de vida matrimonial en el sacramento del matrimonio de Martina y Francisco Monreal. Y le pedimos al Señor grandes bendiciones también para todos aquellos que viven y trabajan también con una vocación en las Fuerzas Armadas, o que están así dedicando su tiempo de servicio en la vida militar a las Fuerzas Armadas, y la familia Monreal. Bendiciones para ellos. Así que reunámonos pues, celebremos con gozo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando equivocamos nuestro sendero, el buen pastor nos devuelve a casa. Alegrémonos en nuestro corazón. Alegrémonos pues porque tenemos ese buen pastor. Él es el buen pastor. Y qué bonito poder nosotros recordar a Dios como un buen pastor.
es una figura muy hermosa que podemos nosotros seguir reflexionando en ella. Hoy vamos a reflexionar, pero pensemos en nosotros, si Él es el buen pastor, nosotros como ovejas, y las ovejas, ¿qué hemos hecho con nuestra vida de nuestras ovejas? Y pidámosle a Dios quizás perdón, porque algunas veces no nos hemos comportado como ovejas mansas y hemos cambiado nuestra forma de ser en rebeldía, en apatía, en odio, también en mucha desilusión, que hemos buscado nuestros propios apetitos y nos hemos apartado del rebaño. A veces hemos sido como ilusionados por este mundo y nos hemos dejado tras ese mundo y hemos perdido el rumbo, que de pronto por no estar pendientes o por buscar otras cosas, así hemos salido lastimados y destruidos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy roguémosle al Señor por todas esas indelicadezas e infidelidades, por tantas rebeldías y groserías que hemos tenido con Dios. Pidámosle al Señor que, reconociendo nuestra indignidad, nuestra incapacidad, nuestra pequeñez, pidámosle que nos ayude para que nos pueda Él enseñar cómo ser buenas ovejas, cómo ser buenos hijos de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia, que nos permita celebrar hoy esta santa misa como es debido. Señor Jesús, buen pastor, tú nos llamas a seguirte. Señor, ten piedad. Cristo, pastor verdadero, tú reparas nuestras fuerzas. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, pastor piadoso, tú nos muestras el camino. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos en este día también a darle gracias al Señor con este himno de gloria. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quienes ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles:
Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo con la siguiente aclamación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, cuando camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado no devolvió los insultos. Maltratado no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo escuchan, no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Este es un día muy bello. El cuarto domingo de Pascua. Siempre nos acordamos de Jesús como el buen pastor. Él dice que es el buen pastor. Esta figura del pastor era en su tiempo pues una figura que era vista, era una de esas vidas que llevaba a algunas personas, que era parte de su vida, su existencia, y así se consideraban. Y por eso, como a veces nosotros consideramos a una persona por su profesión lo que es, entonces ellos que se dedicaban a cuidar las ovejas, por eso se les llamaba pastores, pastor. Y el Señor en muchas ocasiones se refiere a los pastores como esos ejemplos de la vida, para que nosotros los podamos tener en cuenta, sobre todo refiriéndose a Él como pastor. Y lo recordamos en Jesús como el buen pastor, el buen pastor. Hoy el Señor también hace un símil a los pastores que no son buenos, a los pastores malos, que vienen es a otra cosa, a poder entonces explotar, por decirlo así, a las ovejas. Y no se trata de el pastoreo en ese tiempo, no era simplemente para hacer negocio, sino era algo más que se entretejía. ¿Y qué es lo que el Señor quiere resaltar cuando habla del pastor con las ovejas? Quiere resaltar algo muy bello, y es esto: la relación entre el pastor y las ovejas se gesta y se puede dar y se llega a grandes diríamos formas de expresión en la relación de las vidas tanto del pastor como de las ovejas. Y es así, no era meramente simplemente para poder usufructuar de las ovejas, sino que el pastor tenía que hacer algo, y era que se comprometía en su vida con las ovejas, tanto así que aprendía a conocerlas y a conocer todas y cada una de ellas. Se unía a ellas en su vida. ¿Por qué? Porque la relación del pastor con las ovejas hacía que éste viviera con ellas. Y en la vida del pastor también con su rebaño era casi que él vivía con las ovejas día y noche. Y cuando le tocaba hacer esos trayectos, o los pastores que saben que hacen esos trayectos para poder, como nos recuerda este Salmo 23, el Señor guía a las ovejas y los guía por donde haya cañadas de aguas frescas, por donde haya pastos que sean verdes y abundantes. Y así entonces Él se va, y todo el día y muchas de las noches las pasaba así al descubierto con sus rebaños, para poder entonces de ellas cuidarlas y protegerlas. ¿Qué es lo que hace el pastor con sus ovejas? Las cuida, las alimenta y las defiende, las protege. ¿Con qué? Con lo único que él tiene, con su vida, con su vida. La defensa de un pastor era un palito, que es un cayado, y esa era quizás la única defensa y lo más grande que tenía el pastor, para poder entonces con ese cayado defender a las ovejas y defenderlas de las amenazas que venían, en su mayoría los lobos, que vienen como esas fieras que vienen a robarse sus propias ovejas. Y él así acérrimamente se les enfrentaba también a los lobos para sacarlas. Había también otra forma de reunir todas las ovejas de todos los pastores. Cuando de pronto
se tenía una localidad y entonces se llevaban las ovejas de ese pueblito, por decirlo así, y por eso había un redil, que era como una especie de corral grande, donde todos mancomunadamente allí guardaban sus ovejas por la noche y había un cuidador. Y cada vez que llegaba en la mañana el pastor y él, y entre todas las ovejas, lo bonito era eso, que el Señor nos recuerda, es el Señor empezaba a llamar a sus ovejas, cada uno de esos pastores, con silbidos o con la voz, es decir, las ovejas aprendían desde pequeñitas a tener tanta relación con sus ovejas, con su pastor, perdón, que aprendían a conocer solo la voz de ese pastor y no escuchaban otra voz. La forma como él les hablaba, su tonalidad o sus mismos silbidos, lo que él hacía, ellas lo único que reconocían era esa. ¿Por qué? Porque habían aprendido que ese pastor era el único que las cuidaba, que las llevaba, que las protegía, y de tal manera así, entonces ellas entendían que dependían única y exclusivamente de él para todo lo que vivían. Mientras tanto, las ovejas hacen algo muy bonita. Ellas son capaces de vivir así, en unidad, de vivir en rebaños, de vivir en grupos, porque tienen esa capacidad de vivir juntas, y lo bonito de ellas es que las ovejas pueden aprender a unirse. Cuando una se separa es demasiado débil, por decirlo así, es tan indefensa que fácilmente cualquier cosita o ella misma sin darse cuenta se puede hacer mucho daño. Una oveja sola naturalmente en la mayor probabilidad es que no sobreviva solita, y por eso incluso también tenemos esa bella comparación que hace el Señor de un pastor que teniendo 100 ovejas se le pierde una y va y la busca hasta que la encuentra, dejando las 99 en el redil, allí en rebaño, en rebañito, y él hasta que la encuentra la busca, y ya cuando la encuentra nos dice la encuentra herida, por eso cura sus heridas y se la carga a sus hombros. Y esa es una bella expresión cuando también hemos visto esas figuras. Incluso una de las figuras más antiguas que se tienen de Jesús en un bulto es un bulto pequeñito que es del buen pastor. Es un bulto más o menos como de esta talla, así, y es una escultura de las más antiguas que existen de Jesús, y es un Jesús joven y con su ovejita cargada allí a sus hombros, y es la forma en que también los primeros cristianos, nuestros hermanos, recordaban esta bella expresión de Jesús. Él era el buen pastor y ellas pues por eso aprendían a vivir de él, tanto que en esa relación tan íntima con Cristo aprendían a ser ovejas, pero también aprendían a ser de él pastores, buenos pastores. Y es lo que el Señor quiere también legarnos a nosotros, que aprendamos a ser buenos pastores. Ese pastor que se pasa la vida, todo el día y la noche, aprende a amar sus ovejas y las conoce íntimamente. Ese pastor nos conoce a todos y cada uno de nosotros por nuestro nombre, nos llama y nos cuida, y con diligencia siempre va a estar presto para ayudarnos. Nos quiere mantener siempre unidos en unidad para que seamos fuertes y entre todos nos cuidemos. Las ovejas son muy indefensas. Hablemos de las ovejas, animales tremendamente indefensos, no tienen ninguna defensa. La oveja no tiene ninguna defensa, es más, tiene hasta grandes debilidades que la hacen más indefensa. Por ejemplo, casi no pueden distinguir o ver bien, y aunque pueden tener una visión un poco casi de 360 grados, lo que no pueden ver es lo que está quieto, y por eso los lobos o las fieras que van despaciecito, por eso las pueden coger facilito, porque ellas lo que distinguen es el movimiento y el sonido, y ellas se dejan guiar ni siquiera por la visión tanto, sino por el sonido. Por eso ustedes ven que alguna de ellas entre el rebaño le colocan una campanita, y ese cascabel que hace que se mueva esa campanita, una de ellas hace que ellas siempre estén unidas,
porque entonces quizás no ven a veces el movimiento de las otras, pero sí pueden escuchar esa campanita que las mantiene unidas, además de la voz del pastor, que de alguna u otra manera siempre les va diciendo, les va hablando, y ellas saben que ahí está el pastor, y ellas se dan cuenta de eso. Cuando en alguna se descuida, se perdió, ya no va a saber defenderse. Son animales completamente necesitados y necesitan de todo. La oveja normalmente no sabe cuidarse por sí sola, necesitan que la cuiden, y son también muy desubicadas. Las ovejas son desubicadas, quiere decir que no tienen la capacidad de ubicarse, y por eso se pierden solitas, no distinguen para dónde es ni para dónde, no saben, si no es porque están así, con el cuidado del pastor y en la unidad de todas, no se sabe mover. Todo esto nos enseña mucho a nosotros, nos enseña grandemente que si Dios nos ha llamado a nosotros ovejas, nos recuerda a Él y siempre nos va a ver como esos que somos pequeños, indefensos y completamente necesitados de Él, y que Él es el buen pastor y que así nos va a cuidar, que no es ladrón, que nunca nos va a pedir algo a nosotros que nos vaya a acabar con nuestras vidas, nunca nos va a solicitar nada que sea tan despiadado o tan cruel como a veces muchos pudieran ver de Dios. Dios no es así, es un buen pastor y cuida y ama a sus ovejas. Este buen pastor da la vida por sus ovejas, y por eso la característica más esencial, ¿qué es la característica más esencial de Cristo? Es esta, que está allí para ser buen pastor. ¿Y cómo es que es un buen pastor? Es un pastor con amor. Y esa es la característica esencial de este pastor. Es un pastor con amor, porque muchos quizás lo que hacen es, como les digo, explotar a los que pueden darle un beneficio. Pero este pastor tiene amor, y el amor es para dar. Tanto su amor que es capaz de dar la vida por sus ovejas. Y Él ya lo hizo, dio la vida por nosotros. Y aún así, siempre tiene esa capacidad de darlo todo por nosotros. Y nos enseña esto de dar. Por eso nosotros aprendamos cuando el Señor nos está diciendo que somos ovejas y que necesitamos de Él para guiarnos y para cuidarnos. ¿Qué poder tenemos nosotros? Casi que nada, absolutamente nada. Los poderes humanos son tan ilusorios y tan blandengues que nosotros siempre estamos soñando en ser súper grandes, súper fuertes, superhéroes. Siempre estamos pensando en ideales, pero los actos más heroicos y más grandes, y los que reconocemos siempre, son estos actos que nosotros podemos hacer en el amor, en una imitación de lo que Dios es, ese amor. Y cuando nosotros vemos estos actos heroicos de amor y de caridad, por eso los reconocemos como si fueran superpersonas, por decirlo así. Y esto nos enseña mucho y nos hace distinguir. No seremos los que tenemos grandes capacidades, pero si a nosotros nos guía el amor, es allí donde reconocemos lo verdadero, lo justo. Por eso este amor es el que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Nos dice: aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón. Y aprender eso es aprender esta capacidad del amor. ¿Qué debemos desarrollar nosotros? Desarrollemos la capacidad de escuchar al Señor, de escuchar la única voz que es Él, de buscarlo a Él y de seguirlo. No sigamos otras voces, otros ruidos, otros pastores. No nos dejemos desubicar, sino que desarrollemos esa capacidad innata de poder, poder escucharlo. A diferencia de los animales nos ganan en algo muy bello, y es que los animales, al no tener ninguna otra capacidad de decisión, ellos cumplen a cabalidad lo que es su plan y su proyecto, y toda el mandamiento de Dios para ellos lo cumplen completamente. No hay y no podemos nosotros hablar de animales despiadados, de animales maldadosos, de animales viciosos. Quizás eso no existe en ellos porque ellos no tienen esa capacidad. En nosotros sí, porque tenemos la razón, porque tenemos la voluntad,
porque tenemos la libertad y nosotros mismos podemos decidir muchas cosas en nosotros y hasta podemos razonar el dejar las cosas buenas por buscar las cosas malas. Y eso sí implica que nosotros tengamos culpabilidad. A diferencia de ellos, nosotros vamos perdidos en ellos. Por eso debemos desarrollar nosotros la capacidad de escuchar al Señor, la capacidad de oler al Señor, en dónde está el Señor, y de tener esa perspicacia, esa forma de darnos cuenta en dónde es que nosotros siempre vamos a encontrar y cómo estar con el Señor, de dejarnos cuidar por el pastor. Qué bueno aprender a dejarnos cuidar por el pastor y saber que hay un único solo pastor. No pueden haber más pastores en nuestra vida, solo único, y así podamos nosotros dejarnos cuidar y dejarnos ayudar por Él en nuestra vida. Él sabrá guiarnos a donde en verdad hay alimentos, hay agua fresca, Él nos cuidará. ¿Por qué muchos no aprenden esto? ¿Por qué no entienden? Porque si sus caprichos no le dejan ver, pero está fácil, está claro, Él es el único que nos puede a nosotros cuidar. Qué bueno entonces aprender. Nos decía algo muy bello, San Agustín alguna vez dice, nadie puede mandar bien, ser un mandatario bien, o por lo menos gobernar, nadie puede hacerlo si primero no ha aprendido a obedecer. Por eso, si nosotros aprendemos bellamente este camino de ser ovejas y aprendemos quién es nuestro pastor, luego vamos a aprender bellamente de Él por imitación, porque Él nos enseña todas sus lecciones. Vamos a aprender a ser buenos pastores, buenas pastoras. Y es que muchas veces en nuestra vida, póngase a pensar, a veces nosotros vamos a tener momentos en los cuales seremos siempre ovejas y también muchas realidades que nos harán ser pastores de muchos pastores. Por ejemplo, la vida que nosotros nos ha tocado vivir y que el Señor pudo darnos a nosotros cuando nos llamó a la vida consagrada, a la vocación, nos ubicó también en la capacidad primero de ser buenas ovejas y aprender mucho más y ahora con más cuidado de Él, porque nos toca aprender más. Cuando Él nos llama, nos toca aprender a ser más ovejitas y buenas ovejas. Y luego Él nos va entrenando para que aprendamos a ser como Él, extensiones de su vida, y aprendamos a ser esos buenos pastores que aquí en el tiempo podemos ejercer en esa acción tan bella del pastoreo. El Señor nos da la capacidad de ser pastores, algo inmerecido, algo que no podemos nosotros enfrentar. Yo le doy gracias a Dios y hoy le doy gracias a Dios por permitir esto en mí, porque quizás yo reconozco, y hoy ha sido ese reconocimiento, una oveja siempre he sido, y a veces fui una oveja muy descarriada, una oveja perdida en tantas cosas. El Señor desde allá me ubicó y me llamó y me enseñó otro camino. Todavía sigo siendo oveja aprendiendo, pero ahorita ya me dio la capacidad de ser pastor, y no por ningún mérito ni porque de alguna otra forma yo lo sea, y estoy aprendiendo a ser buen pastor. Y todavía me lamento de lo mal pastor que soy. Soy un pastor en el nombre de Dios, pero quizás hoy reconozco que definitivamente todavía soy muy mal pastor. A imitación de Cristo me falta mucho. Y quiero poder llegar a hacerlo, porque lo quiero hacer bien. Por eso me le voy a pegar más siempre para aprender mucho más de Él. Todavía me falta dar mucha vida y aprender a dar la vida completamente, a entregarla. Y yo le quiero dar gracias a Él, al Señor, por todas las ovejas que Él me ha puesto al cuidado. Y uno no sabe por qué el Señor le coloca todas esas ovejas para cuidar. Algo inmerecido, que hasta uno con temor y temblor mira todo ello. Todas esas personas que se convierten en ovejas de un pastor, de nosotros, que están a nuestro cuidado y que el Señor nos coloca
para poder hacer esta obra que Él quiere hacer con ellos de salvación. Yo le doy gracias a Dios por toda la vida de ustedes, por sus ovejas, porque uno cree que es el que más da y siempre nos equivocamos, siempre recibimos muchos golpecitos y cachetadas que nos enseñan que no. Las ovejas, a modo contrario de Cristo, las ovejas le dan mucho más a uno, porque ellas para uno son una gran enseñanza y son un cuidado. Ustedes para nosotros son valiosos y ojalá y aprendamos a valorarlos como ustedes se lo merecen. Ojalá y podamos nosotros alguna vez ser tan tremendamente buenos como Jesús es para ustedes. Estamos aprendiendo y todavía tendrán que soportarnos y todavía tendrán que perdonarnos mucho, y les pido perdón al Señor si en algún modo ustedes de este pastor han visto una mala acción, una mala expresión, algo que no es. Yo les pido perdón inmensamente. Me duele del corazón, grandemente yo siento ese dolor cada vez que veo y reconozco en mi vida algo que no es y que fue un acto indelicado con alguien. Es un dolor impresionante porque yo siento de una vez que el Señor me recrimina y Él me lo dice y yo lo siento allí fuertemente. Por eso ante el Señor yo ya le he pedido perdón por todo ello muchas veces y les pido perdón a ustedes. Perdónenme, en realidad sí, si ustedes han sentido algo malo de mí, a veces con querer y a veces sin querer queriendo, a veces se da eso. Lamentablemente, todavía estamos aprendiendo a este camino de ser perfectos. Qué bonito de ustedes sentir tantas manifestaciones de amor, de bondad, de paciencia, de amabilidad, de cuidado, de entrega, de donación, de sacrificio, de alegría, expresiones de amor, expresiones de tanta caballerosidad, de gallardía, de tanta dignidad, expresiones de respeto, expresiones de bendición, de alabanza, expresiones muy bellas de ustedes. Es decir, si yo me pongo en la tarea de decir, es que soy un único pastor para tantas, esa visión me queda muy pequeñita, porque no estoy pensando de la manera como debo pensar. Y es que las ovejas como animalitos, y me refiero a las ovejas animalitos, como les decía, ellas cumplen muy bien su labor y son bellas ante el Señor por ser animalitos. Pero no son las ovejas a las cuales se refiere el Señor, que somos nosotros. Y estas ovejas que tienen la dignidad de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, que tienen voluntad y libertad. Y estas ovejas actúan y hacen cosas maravillosas, hacen cosas hermosas cuando le creen al bien, al amor. Y por eso pensarlo de decir, es que soy uno para tantos, no voy abasto y a veces me canso, y no, eso no tiene sentido cuando lo que veo es otra realidad, y es, tengo tantas ovejas, tantas, pero tantas ovejas, que allí se reúnen alrededor mío, que de sus vidas y de su amor incontable siempre están allí dando y dándome, que de alguna u otra manera creo yo ser más el cuidado, creo yo a veces y pienso más que soy el que es protegido, el que es amado, y casi que a veces me siento como si me guardaran en una hornita de cristal para que nada me ocurra y nada me pase. Y a veces hasta la forma en que puedan ustedes defenderlo a uno y cuidarlo y protegerlo. Es decir, es mucho más lo que nosotros recibimos. Y Dios les bendiga abundantemente y les incremente cada vez más el fasto de sus bendiciones en sus vidas y en su casa, para que ustedes sigan creciendo en el Señor. Meramente nosotros somos unos pobres administradores de la gracia de Dios, y como ministros administramos bendiciones, sacramentos que podemos darle a ustedes, pero
Bendito sea el Señor. Con la pequeña disponibilidad que yo le puedo dar, el Señor multiplica grandes dones en ustedes. Pero no soy yo, es Dios el que les da. Es un instrumento, como si yo fuese el cayado y Cristo es el pastor, y Él es el que les cuida y les protege y siempre les va a dar. Es decir, méritos yo no tengo absolutamente nada. Por eso soy tremendamente agradecido, y como un espectador miro todo el espectáculo de la obra de Dios que Él hace a través de uno en ustedes. Por eso yo lo miro y me admiro, y bendito sea el Señor, y eso me da fuerzas renovadas para poder continuar y para poder seguir. Pero qué bello mirar sus expresiones de amor hacia nosotros, y cómo así ustedes, dejándose querer, también lo reconocen y devuelven de ese amor en grandes y cantidades, porque yo puedo dar una bendición para ustedes, pero ¿cuántas recibo de ustedes? ¿Cuántas ustedes son? Así recibo bendiciones yo, y hoy le doy gracias a Dios por ello. Gracias, Dios les pague inmensamente, Dios les siga amando grande y enormemente. Hagamos un momento de bendición y de silencio. Hagamos un momento de oración para pedirle al Señor, en acción de gracias, para pedirle al Señor más gracias y más bendiciones en nuestra vida. Le agradecemos al Señor, agradecemos por tantos pastores y tantas pastoras que el Señor ha colocado en nuestras vidas. Mi papá, mi mamá, nuestros padres que nos dieron la vida y que así dispusieron la vida para nosotros, y por ello le damos gracias, porque podemos estar conscientes y hemos tenido la vida y fue por medio de ellos dos. Gracias por ello. Como fue mi papá, como fue mi mamá, como fueron en nuestra vida. Señor, gracias, gracias. Fueron pastores y pastoras dedicados y cuidados. Si tengo vida fue porque me cuidaron, algo me dieron, desde su abundancia o desde su pobreza, tanto en lo material como también en las expresiones de su vida, en su identidad y en su forma de ser, en su espiritualidad también, que pudieron darme mucho, pero en su moral y en su entrega. Gracias, Señor, por esos padres, por papá y por mamá. Gracias, Señor, por sus desvelos, por sus cuidados, por darme alimento, por darme techo, el que fuera, las poquitas o las muchas ropas que pude haber tenido y que tuve. Por todo ello, Señor, por sus desvelos, por sus enfermedades que también le generamos nosotros por cuidarnos. Gracias, Señor. Gracias, incluso por esas reprensiones, por esas palmaditas o por esos correazos. Gracias por todo ello, porque también era su forma de enseñarnos y de corregirnos en ese camino que estábamos haciendo mal, que nos estábamos desviando, y ellos de alguna u otra manera nos atraían como buenos pastores y nos ubicaban en el redil. Que si fueron malos, que si fueron groseros, que si fueron tremendamente irónicos, que si faltaron, bueno, Señor, también por ello hoy alabamos y bendecimos sus vidas, porque también son humanos y en sus imperfecciones se dio su vida, pero no nos lamentamos por ello, Señor. Te damos gracias por ellos, por sus vidas. Gracias, Señor, por tantas personas que nos enseñaron algo en nuestra vida, que de alguna u otra manera siempre pudieron ser alguna enseñanza, de alguna forma, que nos dieron de su sabiduría, que nos dieron de sus atenciones o que nos dieron algún regalito, que nos felicitaron. De alguna u otra manera también se comportaron como pastores que cuidan, que alimentan. Por tantos que así nos dieron de la vida de tu gracia, pastores y pastoras, ministros,
ministros grandemente que allí nos dieron de tus sacramentos, de tus bendiciones, que nos enseñaron la fe, que nos han enseñado, por todos ellos, por los que he recibido tu bendición y tu cuidado, por tu iglesia, Señor, por todo lo que la iglesia tú has dado y me has enseñado. Gracias, gracias infinitas, Señor. Gracias porque si ahora soy alguien y tengo fe, es por muchos que me han dado su vida entregándomela. Gracias por sus vidas y por su amor. Gracias, Señor, también si en algún momento yo he podido servirte como pastor y como pastora a imitación tuya, ejemplo tuyo, sea porque me has dado la gracia de tener a alguien a mi cuidado, de haberlo hecho bien, por haber enseñado, por haber dado algo de lo que he aprendido de la vida o he aprendido de ti. Gracias, Señor, por darme esa capacidad de ser y de entregarme a los demás, por las buenas obras que yo he podido hacer en el nombre del bien y en nombre tuyo, mucho mejor. Gracias, Dios mío, por hacerme papá. Gracias por permitirme ser mamá, porque esto generó en mí otras condiciones de sentimientos y de afectos que ahora entiendo grandemente lo que es ser un pastor. Ahora entiendo lo que es ser y dar la vida por las ovejitas, por esos hijos. Ahora entiendo los cuidados, los desvelos, tantos sacrificios y tantas entregas. Ahora lo entiendo, Señor. Ha sido duro ser pastor. No ha sido fácil porque ser pastor no es nada fácil, Señor. Pero ¿qué más puedo sino reconocer en este momento para dar gracias por permitir vivir ello? Señor, gracias. Incluso gracias, Señor, por todas esas personas que han salvado mi vida, que me han cuidado de grandes peligros o que me han liberado de tremendas amenazas. Incluso cuando mi vida se ha puesto en riesgo por una enfermedad y me amenaza la muerte, cuántos doctores, cuántas enfermeras, doctoras, cuántos han podido sanarme y han cuidado. Gracias porque ellos también representan tu pastoreo. Sé bendito, Señor, porque reconozco que en toda esta bondad tú permites que mi vida continúe. Y yo lo reconozco, Señor. No es obra del destino ni es fruto de un azar. Nada, Señor, yo reconozco porque mi fe me lo dice, que tú eres mi pastor y que nada me falta y que de muchas maneras me cuidas y me proteges. Pero más bellamente te doy gracias porque yo sé que tú me estás salvando y que me vas a salvar. Y yo creo, confío y espero en tu salvación porque tú diste la vida por mí y resucitaste para darme vida eterna y yo espero esa resurrección, esa alegría. Yo ni sé cómo es eso, ni sé qué es el cielo, ni sé cómo será eso, a veces ni lo entiendo y a veces me pasa tan desapercibido, pero hoy quiero reconocer que si tú lo has dicho y tú diste tu vida por mí para darme mi salvación, yo quiero darte gracias y hoy, por lo menos en este momentito, Señor, yo te doy gracias por la salvación que me tienes prometida, que ya la estás dando y la estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor. Hoy elevo un gracias por toda la humanidad. Hoy elevo un gracias, Señor, por la creación y por todos los seres humanos. Gracias por ser el que nos dio la vida, el que nos cuida. Gracias por todo lo que existimos. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias por salvarnos del mal que quiere aniquilarnos y que quiere destruirnos, que ha hecho tanto destrucción en nuestra vida. De una y otra forma, te doy gracias, Señor, por ser ese buen pastor que me sigue cuidando, que me sigue amando. Sé bendito. Hoy mi oración es en acción de gracias. Hoy, Señor, también quiero pedirte en esta acción de gracias y la única petición que te voy a hacer, Señor, es esta. Cuida a todos los pastores y pastoras de mi vida. Cuídalos, Señor. Cuida también a mis ovejitas, a las que me das en el pastoreo, a todos ellos que dependen de una u otra forma de mi vida. Cuídalos, Señor. Cuida también
de darnos siempre más vocaciones, más pastores. Por eso me uno a esta oración que me propone la iglesia hoy para orar en esta jornada de oración vocacional. Y quiero decirte, Señor, esta oración por las vocaciones. Amadísimo y generoso Dios, eres tú quien nos llamas por nuestro nombre y nos pides que te sigamos. Ayúdanos a crecer en el amor y en el servicio a nuestra iglesia. Danos el entusiasmo y la energía de tu espíritu para preparar su futuro. Danos líderes llenos de fe que abracen la misión de Cristo en amor y en justicia. Bendice a la iglesia con líderes de nuestras familias que dediquen sus vidas al servicio de su pueblo. A nuestros hijos, Señor, que tú llamas, dales el poder ser miembros de tu iglesia como sacerdotes, como religiosos o como religiosas, como diáconos, como ministros, como ministras laicos. Todas esas son vocaciones que tú llamas al servicio y hoy te pedimos, Señor, bendice a la iglesia con nuevos y grandes líderes. Inspíranos a poder conocerte mejor y abre nuestros corazones, abre nuestros oídos para escuchar tu llamada. Amén. 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 Glorificamos, alabamos y bendecimos siempre a Dios. Gracias. Sigamos nosotros alabando, sigamos bendiciendo. Qué bonito un día como hoy recordar esto del buen pastor. Todos estamos implicados, lo recordamos en ser ovejas y ser pastores. Démosle gracias a Dios y sigamos alabando, sigámoslo bendiciendo. En Él confiamos, creamos en Él esperemos. Él nos dará lo mejor. Él sabe cómo nos lleva, cómo nos cuida, cómo nos protege. Al ofrecer el pan y el vino, ofrezcamos nuestras vidas en esta ofrenda y alianza de amor. En esa pequeña gota de agua le presentamos al Señor la humanidad y en Él depositamos también el destino de la humanidad como se lo estamos solicitando para que todo sea según su plan, en gratitud, en alabanza y sobre todo en la salvación de la humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado
porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles te alaban sin cesar con el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a la derecha tuya, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Robert, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate
también, Señor, de nuestros hermanos María Cruz Contreras, Regina González, Josefina y Nancy Galvez, que se durmieron en la paz de Cristo. Y también acuérdate de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Te pedimos, Señor, en esta santa celebración, por las intenciones, por las necesidades, por lo que también esperan y te suplican para sus vidas, de todos los que se unen a la celebración de la misa, de todas estas familias que están hoy participando de esta Santa Eucaristía, a ellos que están allí en sus casas. Te pido, Señor, por sus intenciones y sus necesidades, pero también por tus grandes bendiciones, las que tú tienes reservadas para ellos, y en tu providencia, con el Espíritu Santo, con tu gracia misma, te pido que se las des, para que así sigan caminando en ti, en este camino hacia la salvación, para que se reúnan siempre contigo, para que así puedan vivir en la unidad también del amor, de la comunión y de la iglesia, y también disfruten de tus profundas alegrías y de tu providencia. Por la salud de Rudy Romero, María Cervera, Elena Santano Gaitán, Socorro Gaitán Ramírez, Carmen Vega, por todos los que están enfermos, Señor, en este momento, también víctimas de este virus, te los presentamos y te rogamos la salud para ellos. Te damos gracias, Señor. Nosotros nos alegramos también por la vida y con la vida de estos hermanos que hoy te dan gracias por su vida en un año más de poder cumplirlo. Por eso te pedimos nosotros que les guíes en el camino tuyo, en un solo rebaño, y que les sigas dando esos frutos necesarios de tu bendición, que los cuides, que los protejas, y que tu providencia no cese de guiarlos por este camino verdadero de la vida, para que la alegría, la paz siempre sean parte de su existir en ellos y en sus familias. Dales salud, Señor, dales tu providencia y guíalos hacia tu propia salvación. Guárdalos en tu corazón. A nuestros hermanos Celia Cervera, Maricruz Gutiérrez, Adrián Vázquez, Pedro Valderas, Maricruz Valderas. También nos unimos en este aniversario, un cumpleaños, un aniversario, pero de un gran sacramento, ese sacramento que has fundado en el amor de la pareja, y ellos que han formado esta familia y llevan ya todos estos años de vida. Te quiero pedir, Señor, y nosotros todos nos unimos para pedirte que le sigas bendiciendo ese amor, que se incremente cada vez más y que lo sigas guardando y custodiando, sobre todo su familia, que la protejas y que las cuides, de Martina y de Francisco Monreal. Por eso oramos por bendiciones también grandes por su familia, y también pedimos bendiciones para todas las fuerzas armadas. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Así, con esta alegría y el gozo de sentirnos custodiados por Cristo, que nos da la paz, nosotros también brindémosla a los demás. Démosle esa paz a los que están allí a nuestro lado y deseémosla para la humanidad, que el mundo necesita paz, también esta paz de Cristo. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya saben ustedes, únanse en esta comunión espiritual. Díganle al Señor cuánto lo ama y cómo usted cree que está Él presente en este sacramento, en su cuerpo y en su sangre. Que cuánto anhela usted poder recibirlo, que no lo puede hacer ahora. Cuánto es su amor por poder recibirlo, porque así lo ama, lo desea y conoce que Él nos dio este gran amor, este sacrificio de su cuerpo y su sangre. Pero pídale que entonces le dé a usted esta bendición de que no pase el poder a comulgar y que Él venga y le comulgue a usted su vida, dándole todo eso, lo que Él también puede transmitir a través de su presencia. Pídale que así llegue a su corazón y sea la alegría de su vida. Que tal manera usted también quiere aferrarse a Él y quedarse con ese único pastor de su vida, y en acción de gracias poder alabar y bendecir su grandeza y su presencia. Ruéguele pues al Señor esta bendición.
Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño. Dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, no deje pasar este día también de seguir meditando y reflexionando en esto del pastor, las ovejas, el pastoreo, el cuidado, haciendo también análisis de cómo usted ha podido vivir su vida como de hija o de hijo cuidado por Dios, cómo ha permitido o no ha permitido eso. También cómo ha llevado a cabo ese cuidado y la protección de los que el Señor coloca al cargo suyo, de su vida misma, pero también de todas esas vidas, y reflexione en ello a imitación y a ejemplo de Jesús. Pero piense en cómo Jesús, cómo el Padre, cómo el Espíritu Santo le ha cuidado y le ha protegido, y qué ha hecho Dios en su vida, cómo ha sido ese buen pastor en su vida. Piense en todo ello y siga usted reflexionando y dejando que en lo profundo de su ser el corazón se vaya inundando de estas alegrías y de estas necesidades. También, qué bueno sería que no deje pasar de darle las gracias a las personas que de pronto usted conoce y que en alguna manera usted sabe que le han ayudado y que le han dado también algo de su vida como buenos pastores y pastoras, y reconozca eso, reconózcalo y dele gracias a Dios por sus vidas, y si puede de alguna u otra manera buscar una forma de comunicarse, como sea, hágalo. Toda esta semana también, qué bonito poder reflexionar en eso. Y pensemos y pidémosle al Señor también por nuestra iglesia, porque somos unidad y somos rebaño. Y las ovejas, ojalá y siempre sintamos la unidad y que no nos desperdiguemos, ni que se nos pierda ninguna ovejita, ni que nadie se nos vaya a morir porque se quedó solita. Que pidámosle al Señor la unidad y este deseo de poder sentirnos una comunidad en la iglesia también. Bueno, vamos a pedirle al Señor su bendición. Esta bendición que les doy en el nombre de Dios al finalizar esta Santa Misa, y con ellas quiero expresar para todas las personas que me puedan ver y que me han visto en esta misa, quiero expresar mi gratitud, mi afecto, mi muestra de amor y sobre todo esa corresponsabilidad y esa correspondencia también del afecto que de ustedes he recibido, que han permitido también que a través de mi vida se les dé esta bendición del Señor, cualquier cosita, y yo les doy gracias por sus vidas, gracias por existir, pero sobre todo por existir en mi vida, porque en alguna otra forma, en algún momento de la vida nos vimos, trabajamos, estuvimos, vivimos, todo eso hace parte de la comunión y de la unidad. Y yo le doy gracias a Dios por sus vidas y por conocernos, porque los que todavía no conozco y que conoceré, ya aún gracias. Y también mi corazón, que está aprendiendo a darse y a amarse, ojalá y lo siga yo aprendiendo. Gracias, Dios les pague, Dios les pague, Dios les pague inmensamente por ser así, tan buenos y por existir. Y le doy gracias a Dios por los que no le alcance este mensaje y esta bendición. En Dios los bendigo para que les llegue también esta bendición. El Señor sabe, incluso de los que yo no me acuerdo, el Señor sabe quiénes son, y le pido a Dios que les dé esta bendición. El Señor esté con ustedes. A cada invocación responden amén e inclinan su cabeza para recibirla.
que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y ha hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quienes ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad de tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado este cuarto domingo de la Pascua, el Día del Buen Pastor, vayamos pues en paz. Demos gracias a Dios.